Son 8 meses que han pasado luego de la pandemia. Bueno, aunque todavía estamos con los estragos, lo cierto es que muchas personas ya están comenzando a reencontrarse con las entrevistas laborales. Y cuando se reencuentren con las entrevistas laborales se van a dar cuenta de algo. Hay cosas que han cambiado. De hecho, una de esas cosas es que ahora hay mucho trabajo remoto. El trabajo remoto, en algunas empresas temporalmente y en otras empresas ya de manera indefinida, hace también que cambie el perfil de puesto de lo que se está buscando en las empresas. Y como cambia el perfil de puesto, las entrevistas también tienen que cambiar. Y hay 5 preguntas que antes no se realizaban y que ahora muy probablemente sí se realicen y te las vayan a preguntar en tu próxima entrevista. Si quieres saber cuáles son, quédate en el video. Hola, ¿cómo estás, buscador? Mi nombre es Jairo Merea. Como ya sabes, este canal está diseñado para ti, para ayudarte a buscar trabajo, para ayudarte a conseguir esos hacks que de repente no son tan fáciles de ubicar en toda la web, que tiene información por todos lados pero desordenada. Mi objetivo es ayudarte a que estés un paso más adelante dentro de la entrevista laboral en comparación de los demás. Así que el día de hoy te traigo un tema muy interesante, como te decía ahora, estas 5 preguntas que te van a preguntar muy probablemente en una entrevista luego de esta pandemia que estamos viviendo. Pero antes de eso, si es que aún no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas, que actives la campanita, que le des un like a este video si te gusta y que lo compartas con personas que como tú también estén buscando trabajo, para ayudar a que cada vez más gente esté dentro de ese puesto que está buscando ahora. Bueno, entonces comencemos con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿en qué has estado trabajando? Es muy probable que de repente, si ya has visto alguno de los videos que he subido anteriormente, igual te voy a dejar por acá en la liga, ya sepas más o menos de qué manera responder esta pregunta, porque lo que el entrevistador está buscando al momento de hacerte esta pregunta es saber si mientras vas hablando todo esto se acopla con la visión, con la misión de la empresa y lo que están buscando en ese preciso momento. Pero dada la coyuntura, también están evaluando algunos puntos adicionales. ¿Qué tanto puedes adaptarte al cambio que has venido haciendo? Porque todas las personas dentro de esta pandemia, o si no la mayoría de personas, ha tenido que adaptarse a diferentes situaciones, y esto es precisamente lo que quieren ver. También es una buena forma de poder demostrar aquí tu emoción con respecto a ocupar este puesto dentro de esta empresa. Narrar una historia de cómo has venido trabajando y cómo eso te ha conducido a llegar a esa empresa, ¿sí? Recuerda que los reclutadores están muy atentos de ver cuáles han sido esos puntos claves, esas crisis que podrían determinar si has logrado adaptarte o no a la situación. No todo debe ser felicidad, sí tienen que haber puntos de crisis, pero que al final terminaron siendo un camino distinto o un camino nuevo, porque tú tuviste las herramientas para poder adaptarte a la situación. Lo que tienes que dejar claro dentro de esta respuesta es que has invertido el tiempo productivamente, ¿sí? Acá es muy importante si es que fuiste una persona que decidió hacer un give up o fuiste una persona que decidió hacer un get up, ¿sí? ¿No? ¿Te rendiste o te levantaste a raíz de estos cambios? Y esto es precisamente lo que el entrevistador va a evaluar. Si es que de repente no has tenido la oportunidad de trabajar en otra cosa, no pudiste buscar un trabajo alterno o que no era de tu carrera ni siquiera, no hay problema, porque puedes también hablar de lo que has aprendido, qué cursos has llevado, y si no has tenido dinero para pagar un curso, qué libros has leído, de qué manera te ha ayudado la propia cuarentena a enfocarte bien en lo que realmente quieres, y cómo ahora estás mucho más convencido de que lo que estás haciendo realmente vale la pena, realmente ayuda y de qué manera ayuda, ¿sí? Esta es la forma en que tienes que enfocar esta respuesta, tomando en consideración cada uno de los puntos que te acabo de mencionar. La segunda pregunta que quiero compartir contigo es esta: ¿cómo ha afectado el COVID-19 a tu carrera profesional? ¿Y por qué puede ser muy probable que te pregunten esto? Porque realmente el COVID no ha cambiado solamente estructuras empresariales, sino que también ha cambiado los caminos laborales de muchas personas. Entonces no tendría nada de malo preguntar si el COVID ha impactado en tu carrera y cómo ha impactado, ¿sí?
Es muy probable que de repente haya sido una de esas personas que trabajaba mucho en un tipo de industria y este tipo de industria se vio afectado por el COVID y es más, te podrían haber despedido incluso. Entonces, lo que tienes que hacer es poder orientar tu respuesta para indicar cómo de esa empresa, de ese rubro en el que estabas, llegaste al rubro al cual estás postulando. Hacerlo como una historia lógica y con sentido para que el empleador o el entrevistador que tienes al frente entienda por qué estás ahí con él, por qué realmente te interesa postular ahora. Y con respecto a todo lo del cambio del COVID, también darle a conocer cómo manejaste esos tiempos difíciles. ¿Cuáles fueron las motivaciones que te hicieron pasar esa crisis que muy probablemente tuviste o ese estancamiento momentáneo y ponerte nuevamente en acción? Eso también es lo que quiere escuchar el entrevistador dentro de este punto en específico. Glassdoor, que es una empresa que se dedica a recolectar comentarios de los empleadores de sus ex empresas y también a publicar posiciones laborales, ha hecho un estudio donde indica que acá ser honesto realmente ayuda. Así que el empleador debe estar en la capacidad de poder entender cuáles han sido los cambios que hiciste en tu carrera dentro de este proceso y por qué ahora estás cayendo nuevamente en este tipo de entrevista o cambiando tu carrera para llegar a esta entrevista. Así que no tengas miedo con ser honesto, pero recuerda, siempre debe estar orientada tu historia a por qué llegaste a la entrevista. Tercera pregunta: ¿cómo manejas tu día trabajando remotamente? Esta pregunta, evidentemente, anteriormente es muy probable que no la hayas recibido, pero ahora realmente cobra mucha importancia, porque la gran parte de personas no ha tenido una experiencia remota, y si es que no la ha tenido, hay muchas cosas que se va a encontrar en el proceso de trabajo remoto que antes no sabía, ¿sí? Como por ejemplo, si es que tú no tienes un lugar dentro de tu casa para poder trabajar, es muy probable que te distraigas. Si es que no tienes una forma de motivarte, es muy probable que te deprimas o que te estreses porque no estás en contacto con muchas personas. Entonces, todo esto lo quiere saber el entrevistador. Si es que no has tenido una capacitación de cómo trabajar remotamente o si es que no has tenido la experiencia de trabajar remotamente, sería muy bueno que te pongas a revisar un poco de información al respecto. Pero volviendo a la pregunta, lo que tienes que plasmar en tu respuesta es: si tienes ya un lugar de trabajo en tu casa destinado exclusivamente para eso, ¿cómo manejas tus horarios dentro de tu casa para que no se junten con las actividades normales que tienes en casa? ¿Cómo priorizas tu tiempo en casa? ¿Y cómo te mantienes motivado? Esos puntos tienes que tenerlos considerados dentro de tu respuesta sí o sí. Recuerda que una de las cosas que más importante va a ser para el empleador es ver cómo priorizas tú y cómo evitas esas distracciones, para que tu trabajo no tenga una repercusión negativa en este tipo de trabajo remoto. Cuarta pregunta: ¿cómo te sientes al respecto de volver eventualmente a trabajar en la oficina? Esta pregunta es fundamental. No todas las empresas van a ser remotas por siempre, hay algunas que sí, pero hay otras que no, que eventualmente van a trabajar de manera física. Entonces, la primera cosa que tengo que decirte acá es: sé honesto, ¿sí? Tu seguridad, la seguridad de tu familia y las personas con las que vives es lo más importante, así que sé honesto. ¿Qué consejo te daría para poder responder a esta pregunta si realmente no estás muy interesado en trabajar eventualmente físicamente? Respóndelo de manera positiva, ¿sí? Explica de qué manera tu productividad puede ser igual o incluso mejor trabajando desde casa. Siempre tómalo desde un punto de vista positivo. Ahora, si tú realmente no quieres nunca trabajar físicamente, tienes que volver a revisar tu proceso de búsqueda laboral. Solamente tienes que postular a empresas que indiquen trabajo remoto, ¿sí? Porque de lo contrario siempre vas a estar en esta situación en la cual te van a preguntar eso y probablemente no te vayas a sentir cómodo en una empresa en la cual te están pidiendo trabajar físicamente cuando lo que tú quieres es trabajar remotamente. Pero si no, si es que sí estás pensando en trabajar en un momento físicamente pero no tan cerca, lo que debes tener claro es en qué fecha para ti debería ser el momento en el cual quieres trabajar físicamente.
Mientras tanto, responde con ese tipo de respuesta positiva, siempre enfocando todos los pros que tienes para ti y para la empresa trabajar de manera remota. Y por último hemos llegado a la quinta pregunta. ¿Cómo mantienes buenas relaciones con tus compañeros de trabajo? Y es muy probable que pienses, oye, pero esta pregunta de repente no es tan relevante si voy a trabajar de manera remota. Pero aunque te parezca curioso, esta pregunta sí que es relevante, porque las empresas tienen áreas que se encargan exclusivamente de este fit cultural, de este buen ambiente laboral, bueno, algunas empresas, y sobre todo van a estar más preocupadas en esto las empresas que eventualmente van a trabajar físicamente. Entonces, esta pregunta sí que es importante. ¿Qué es lo que realmente te están preguntando acá? Lo que quieren evaluar es tu capacidad emocional, cómo manejas tus emociones, cómo te comunicas. Es una de las cosas más importantes en las que tienes que hacer hincapié dentro de todo este proceso. Y cuando hablamos de comunicarnos de manera digital, ¿de qué hablamos realmente? Hablamos de si eres de los que prefiere llamar, si eres de los que prefiere hacer Zoom, si eres de los que solamente se comunica a través de mail, si eres de los que les gusta mandar bastantes mensajes por WhatsApp. Cualquiera de esos tipos va a depender mucho de ti, pero uno de ellos va a ser, o algunos de ellos van a ser, la forma en que tú te comunicas normalmente. Y acá no hay una respuesta correcta o incorrecta, ¿sí? Esto va a depender mucho de qué tipo de persona esté buscando la empresa. La empresa puede ser que busque una persona que sea muy independiente, que pueda comunicarse efectivamente a través de informes, a través del mail, o sea una empresa de comunicación constante que le gustaría que tú conozcas Slack, por ejemplo, una herramienta para trabajar constantemente comunicado y no perderte de nada con el equipo. Entonces, vas a tener que revisar primero, como ya te dije anteriormente en alguno de mis videos, voy a dejarte el link por acá. Vas a tener que revisar primero qué tipo de cultura tiene la empresa y en función de eso postular, y si es que te han llamado ya sabes qué es lo que están buscando con respecto a la comunicación. Pero esta es una pregunta que tienes que preparar sí o sí para la entrevista porque es muy probable que te la hagan. Bueno, buscador, y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te hayan ayudado mucho estas 5 preguntas y sobre todo espero que hagas las tareas en casa, que te pongas a armar realmente tu respuesta y que la practiques, que es lo más importante. Recuerda que si te ha gustado este video, dale un like, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con una persona que también crees que le pueda gustar, que le pueda ayudar en su proceso de búsqueda. Si tienes alguna pregunta puntual, puedes comentarla en la casilla de comentarios. Yo encantado te voy a responder. Y nos vemos el próximo jueves.